Parece que últimamente los fotógrafos están obsesionados con el ISO invariante. Casi cualquier fotógrafo que use una cámara digital habla de esto. Pero la pregunta es, ¿qué es la invariancia del ISO o el ISO invariante o ISO-less? Términos que significan lo mismo. El ISO invariante se puede definir rápidamente como una característica de algunas cámaras en las que las imágenes resultantes tienen la misma calidad a pesar de los valores ISO utilizados para fotografiarlas. Para explicar esto de una manera más simple, vamos a Adobe Lightroom. Bueno, y aquí estamos en Adobe Lightroom. Esta es una imagen de prueba. Yo les voy a dejar la página donde adquirí estas imágenes para que ustedes las comparen, porque hay distintos tipos de cámaras para hacer estas pruebas. Pero lo importante es que lo hagan con la cámara de ustedes. Yo les voy a mostrar aquí una de Canon, una de Nikon y una que realicé yo, una prueba. Entonces, para que entendamos el ISO. El ISO-less es ISO 3200, por ejemplo, y es cuando variamos el ISO aquí en postprocesado y no en cámara. Entonces vamos a tener esta de prueba. Veamos cómo es el ruido en esta imagen. Vamos a sacar esta de aquí para ver más grande. Aquí estamos al 100%, ¿cierto? Entonces estamos con esta cantidad de ruido. Y si nos vamos a un ISO 100, con los mismos parámetros, uno en 320 F5 segundos, ¿cierto? Vamos a ver, buscar la cara acá de la chica. Claramente debería estar mucho mejor, pero está subexpuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a igualar el ISO. El ISO en exposición, del ISO 100 al ISO 3200, son 5 pasos de luz. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. 5 pasos. Y simplemente aquí en exposición vamos a aumentar esos 5 pasos. Y ya deberíamos tener algo. Miren. Vamos a compararla, ISO 3200, ISO 100. Ya nos damos cuenta que hay un degradé, miren, en los colores. Y debe haber aparecido más ruido. Revisémosla más de cerca. Seleccionamos las dos y vamos a la vista de comparación. Aquí tenemos las dos pistas de comparación. Veamos la cara de la chica y claramente la fotografía de ISO 100 que aparece aquí tiene mucho más ruido y un degradé y una aberración cromática mucho mayor que la de ISO 3200. Estamos subiendo sí los 5 pasos para que sean con la misma luminosidad. ¿Se dan cuenta? Cambia un poquito el histograma, es muy poquito lo que cambia, pero sí nos genera mucho más ruido. Si vemos otra parte aquí, por ejemplo, en los colores, miren, aquí se nota muy bien los colores y el ruido, miren, aquí es realmente sorprendente. Entonces, de esta forma vamos realizando las pruebas para saber que si nuestra fotografía o nuestra cámara realmente es ISO-less o ISO invariante. Vamos a revisar esta que está aquí, que es la de ISO 400. Entonces, de 400 a 3200 son 800, 1600, 3200. Son simplemente 3 pasos. Entonces, veamos aquí. 3 pasos y ya le igualamos. 3 pasos, seleccionamos la continua y comparar. Y aquí, miren, aquí el ruido es mucho más similar. ¿Se dan cuenta? Miren, se parece mucho el ruido. Esto es para una cámara Canon T7 o 2000D. ¿Se dan cuenta? Vamos a subirle al 100. Miren, y esto es casi idéntico en ruido. Aquí quizá hay un poquito más de aberración cromática, pero súper poco, miren. Las letras. Entonces, esta fotografía de ISO 400 tiene mucho mayor rango dinámico. Esa es la gracia, porque a medida que uno va subiendo el ISO, ese rango dinámico se va perdiendo. Entonces, aquí podemos decir que esta cámara, con un ISO 400 y después subiendo 3 pasos de luz, perfectamente podemos tener una fotografía realmente salvable. Vamos a subirle un poquito más, miren. Vamos a buscar aquí ¿a dónde está? Acá, miren. Yo diría que son casi idénticas. Y si subimos un poquito más, miren, son casi fotografías iguales. Entonces, eso es la importancia. Veamos la cara de la chica, miren. Si yo le sacara y le dijera cuál es cuál, ahora quizás
revisando bien en detalle, nos estamos dando cuenta que esta quizás tiene un poquito de aberración, como habíamos comentado. Entonces, de esa forma podemos ir probando nuestra cámara para saber si es ISO-less. Veamos la siguiente con una cámara Nikon. Bueno, esto es lo mismo con la cámara Nikon. Vamos a seleccionar esta, vamos a ir al módulo revelar. Aquí simplemente no hacemos nada. Esta es la ISO 36400. Ya. Esta es la de base en esta cámara. Ahora es ISO 6400 la base. Vamos a ver aquí el ruido que nos aparece. No tenemos ningún tipo de procesado. Se dan cuenta, están todo en cero aquí. No se ha hecho nada, simplemente se han subido las imágenes. Y vamos a probar primero con esta que es el ISO 200. ¿Por qué 200? Porque no tengo para subir más de 5 pasos. Podría ser con 6. Entonces vamos a hacer la misma prueba. 5 pasos. Uy, aquí sí que apareció un poquito de ruido, miren. Vamos a compararla. Esta también la vamos a dejar en rojo. Vamos a compararla. Aquí está cargando. Uy, y esta sí. Miren. Veamos qué tenemos. Para que tengan toda la información aquí. ISO 6400. ISO 200. Aquí se ve claramente que hay mucho mayor ruido con estos granos blancos. Vamos a ver el color. Miren, aquí en el color se nota claramente que la de ISO 200, subiéndola estos 5 pasos, genera mucho más ruido. Es muy notorio aquí, en esta parte oscura. ¿Se dan cuenta? Vale, entonces vamos a hacer la misma prueba, pero con el ISO 400. Vamos al módulo revelar. Esta que es la de ISO 400, como indica aquí, o acá arriba, ISO 400, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Son 4 pasos. Subámosla a 4 pasos. Vamos a compararla. Comparamos ISO 400, ISO 6400. Vamos a las caras. ¿Bien? Mientras carga. Uy, aquí ya empezamos a dudar, ¿se dan cuenta? Entonces, si uno puede ir probando su cámara de cómo funciona. Volvamos a la parte del ruido aquí. Miren, aquí es casi idéntico el color. El color también casi no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, eso es muy bueno para que nos demos cuenta de esto. Aquí, en la rueda de color, miren, estamos en una fotografía de ISO 400 aumentada en 4 pasos aquí en el postprocesado y una de 6400 directa. ¿Cuál es la diferencia? Realmente es muy poca. Cada uno tiene que hacer las pruebas en su casa con su cámara para que vean esta diferencia. Y ahora vamos a hacerla con la de los 1600. Vamos a revelar 1600. Aquí ya simplemente son 2 pasos. Vamos a seleccionar ahí. Son 2 pasos solamente para que queden iguales. Miren, aquí ya casi ya no hay diferencia, se podría decir. Pero veámosla aquí en comparación. Aquí yo selecciono con control y después presiono la letra C para que se me comparen las dos. Selecciono las dos con control y letra C. Entonces aquí ISO 6400, ISO 1600 y las mismas. Veamos. Bueno, y aquí para que se mantengan, ponemos aquí el candadito para que se enlacen las fotografías. Y estas fotografías ya son idénticas. Entonces, por ejemplo, para fotografía nocturna, podemos realizar esto muy rápidamente. Y hacemos fotografías en 3200, en 1400 y después hacemos unas 1600 para tener mayor control y mayor rango dinámico. O en ISO 400, depende cómo vaya haciendo tu cámara. Vaya dando tu cámara. Miren aquí las letras ISO 1600. Miren la definición. Orange. Aquí está mucho más definida 1600 y eso significa que el rango dinámico es mucho mayor. Ahora vamos a ver, estas son fotografías de prueba que yo les estoy mostrando, pero ahora vamos a ver otra cosa. Miren, tiene hasta menos ruido la de ISO 1600. Vamos a ver en una fotografía real. ¿Qué es lo que nos sucede? Como les he comentado yo, no hay nada diferente, 30 segundos, f2.8, todo es igual, solamente cambiaron los ISOs. Entonces veamos a ver el ruido. Esperemos que cargue un poquito, estas imágenes ya son más pesadas.
Y miren, de hecho creo que el ruido es muy similar, pero aquí hay una degradación, entonces hay una pérdida de rango dinámico que aquí no está. Aquí está mucho más definido el rango dinámico en los colores. Vamos a ver acá al fondo, miren. La misma situación. O sea, estamos sacando una foto de 800, ISO 3200. ¿Se dan cuenta cuál es el potencial de esto? De realizar este tipo de fotografía. O este tipo, de conocer este tipo de herramienta que es el ISO LES o el ISO invariante. Miren aquí, ya no sabríamos si yo le saco como antiguamente le sacaba la... ¿Cuál es? Entonces, podríamos decir que yo puedo sacar perfectamente a ISO 800 fotografías nocturnas. Y después aquí le subo la luz, pero voy a tener una mayor cantidad de rango dinámico y eso me va a permitir también tener mayores colores, por ejemplo, en la Vía Láctea. Ahora, ¿qué sucede con lo contrario? Miren, vamos a ir al revelar. Y este es ISO 25600. Miren, aquí se ve todo quemado. A ver, y si lo bajamos a 3200, 6400, 12800, 25 son menos 3. Bajémosle menos 3 pasos. Y miren qué sucede. Pum. Comparemos ahora. Entonces aquí estamos con ISO 25600, ISO 3200. Y si se dan cuenta, vamos a revisar. Miren, ISO 25600. Esta está medio rojiza, de hecho. Pero miren, una imagen que está a 25600, que es un ISO nativo de la cámara que tengo yo, que esta es de la Nikon Z7. Y reducimos 3 pasos de luz. Y estamos llegando casi al mismo resultado. Obviamente aquí quizás hay una pérdida, mucha pérdida de rango dinámico porque es un ISO mucho más alto, pero en ciertos casos podríamos necesitar sacarlo quizás hasta en 12800. Lo importante de esto es que hay que probar tu cámara para saber si es ISO invariante o ISO LES, pero realmente es de mucha ayuda tener esta herramienta. ¿Por qué o cuándo el ISO invariante puede ser una mejor opción? El uso de la función de ISO invariante realmente depende de las situaciones en cuanto o cuándo y qué estás fotografiando. Podría ser una mejor opción a veces y a veces no. Aquí hay algunos momentos en los que la invariancia del ISO puede ser una opción útil. Hay algunas escenas en las que es posible que solo desees iluminar selectivamente la imagen, áreas específicas de la imagen, dejando el resto de las áreas oscuras. Estas situaciones son buenas para usar la función de ISO invariante. Cuando se enfoca solo en iluminar partes de una imagen, puedes conservar los detalles destacados disparando un ISO bajo y luego hacer ajustes de brillo y iluminación locales durante el procesamiento posterior. La fotografía nocturna, especialmente la astrofotografía, puede beneficiarse de disparar con cámaras ISO invariantes. Disparar a un ISO más bajo y luego iluminar más tarde en el revelado dará mejores resultados en comparación con disparar a un ISO alto en la cámara. Y no necesitas preocuparte demasiado por subexponer tus imágenes. Ahora, inconvenientes de la función de ISO invariante. Por mucho que el ISO invariante puede parecer una gran característica, puede usarse técnicamente en algunos escenarios, pero no funcionará bien en la mayoría de las situaciones. Aquí hay algunos inconvenientes de usar la función de ISO invariante. El primero, el mayor inconveniente al usar la función de ISO invariante es que dado que dispara a valores ISO más bajos, sus imágenes estarán subexpuestas y no podrás ver la vista previa de estas imágenes subexpuestas en caso de lo que necesites. El número 2. Usando los medios ISO correctos, tu cámara amplificará las señales eléctricas del sensor de la cámara en función del valor de ISO que has elegido. Según el modelo de tu cámara, si es una con un buen sensor que funciona bien con valores altos de ISO, entonces usar el ISO correcto será la mejor opción porque tu cámara automáticamente le dará una mejor salida que la que obtendría al subexponer y brillo cuando el procesamiento posterior. Número 3. Al usar los valores ISO correctos, obtienes la configuración de exposición correcta en la cámara y no necesitarás dedicar más tiempo al procesamiento posterior de tus imágenes. Ahorrarás mucho tiempo si hay muchas imágenes que debes procesar posteriormente. El número 4. La función de invariancia ISO no se puede aplicar a todos los géneros de fotografía porque a veces capturar imágenes subexpuestas con valores ISO bajos intencionales puede generar artefactos, ruido y otros problemas de bandas según la luz y las condiciones atmosféricas en la que se capturó la imagen. 5. Si eres un fotógrafo profesional que realiza fotografías para otros clientes, no será una buena idea usar
y el ISO invariante, especialmente bodas, arquitectura, bienes raíces, eventos, etc. Y el número 6, si disparas predominantemente en JPG o en RAW comprimido, entonces el ISO invariante es una característica que no te será útil. ¿Cuáles son los mejores escenarios para usar el ISO invariante? Algunas condiciones de disparo requieren estirar el ISO para obtener la exposición correcta. El ISO invariante puede ser una buena función para usar en esas situaciones y luego exposición se puede corregir durante la postproducción. Aquí hay algunas situaciones en las que la función de ISO invariable puede ser útil. En la fotografía nocturna. La fotografía del cielo nocturno y en general la fotografía nocturna en la mayoría de los lugares requiere disparar a valores ISO más altos para obtener la exposición correcta. Estas situaciones en las que puedes usar valores ISO más bajos y capturar una imagen subexpuesta y luego aumentar la exposición durante el procesamiento posterior. Hay muchos astrofotógrafos que usan esta función para la fotografía del cielo nocturno y recomiendan usarla. El número 2, fotografía de paisajes. Para la fotografía de paisajes, usarás valores de apertura estrechos para enfocar toda la escena y también usarás valores ISO bajos para obtener una imagen final sin ruido. Por este motivo, la velocidad de obturación a veces puede ser más lenta y para compensar esto solemos fotografiar paisajes con un trípode. Si por algún motivo tienes que sujetar la cámara con la mano, siempre puedes aumentar la velocidad de obturación, disparar un ISO más bajo con una imagen y luego aumentar la exposición en el postprocesamiento. Además, hay ocasiones en las que al fotografiar paisajes es posible que tengas un hermoso cielo brillante, por ejemplo, durante el amanecer y el atardecer. Puedes exponer para el cielo para obtener los colores intensos y luego esto, a su vez, creará áreas oscuras en el primer plano en las que puedes trabajar localmente usando pinceles durante el procesamiento. Además, esta será una excelente manera de preservar el rango dinámico en las imágenes. Otro escenario es cuando se postprocesan los paisajes, incluso se obtiene la exposición correcta en la cámara. Habrá áreas de sombras oscuras, en tomas de exposición única, a eso me refiero, donde deberás utilizar el pincel de ajuste local o gradiente, filtro radial para aumentar la exposición localmente en áreas particulares. En estas situaciones, una cámara ISO invariante te ayudará a obtener detalles nítidos de las áreas oscuras y sombreadas sin una gran cantidad de ruido. Cosas a tener en cuenta con respecto con el ISO invariante. Aunque tener la función de ISO invariante en tu cámara puede ser una ventaja, existen ciertas limitaciones que deberás tener en cuenta. Lo primero, disparar siempre en RAW. Si deseas aprovechar la función del ISO invariante de tu cámara, solo puedes recuperar los detalles correctamente de un archivo sin formato. Número 2. No siempre obtienes buenos resultados, así que no confíes siempre en la función de ISO invariante. El número 3. Para obtener los mejores resultados, dispara siempre en el rango de ISO nativo de la cámara y no utilices valores de ISO extendidos. El número 4. Debes pasar más tiempo ajustando tus imágenes cuando las procesas y si las subexpones en una cámara de ISO invariante. Pero, ¿cuáles son las cámaras ISO invariante? Lo más probable es que tengas esta pregunta en mente. ¿Son todas las cámaras ISO invariantes? No. No todas las cámaras son ISO invariantes. Algunas cámaras modernas pueden ser ISO invariantes y de nuevo pueden serlo para un rango de ISO en particular. El rango en realidad puede variar de una cámara a otra y la calidad resultante también variará con la cámara. Hay algunos modelos selectivos en cada marca que son ISO invariantes, así que usa el método que vimos al comienzo para averiguar si tu cámara tiene esa función. Aquí hay algunas cámaras que han sido probadas por fotógrafos y hay muchas más que son ISO invariantes. En la descripción te dejaré una lista con cámaras ISO invariantes y con unos enlaces a unas páginas que te ayudarán a averiguarlo. Si has probado personalmente un modelo de cámara y estás seguro de que es ISO invariante, déjamela en los comentarios para ir agregando en la lista. La invariancia del ISO puede ser una gran característica en fotografía digital para situaciones en las que puedes necesitar capturar imágenes con valores ISO más altos, pero deseas disparar con valores ISO bajos para reducir el ruido de la imagen, por ejemplo en fotografía nocturna. El ISO invariante es una cámara no significa que sea una mejor cámara o que tenga un mejor sensor. Las cámaras recientes vienen con sensores muy buenos, lo que significa un mejor rendimiento de ruido en situaciones de poca luz, que incluso si disparas a valores ISO altos, 1600, 3200, 6400, todavía producen buenas imágenes sin mucho ruido evidente. Pero de nuevo,
puede depender de la tecnología del sensor, el tamaño del sensor y la resolución. Las imágenes de las cámaras más antiguas tendrán problemas cuando intentes aumentar la exposición en imágenes subexpuestas. Además, en cámaras ISO invariantes es posible que no siempre veas buenos resultados al subexponer las imágenes y que no sea posible aplicar esta técnica para todos los géneros de la fotografía. Ya sea que estés utilizando una cámara ISO variante o ISO invariable, ISO sigue siendo útil en cámaras digitales, incluso si la cámara es ISO invariante. Solo aprovecha esta función cuando sea necesario, si tu cámara tiene esta. No siempre se puede disparar a ISO 100 o 200 y confiar en aumentar la exposición durante el postprocesamiento posterior. Además, no podrás obtener una vista previa de las imágenes por ningún tipo de problema técnico, de composición o de otro tipo. Sea cual sea la cámara que tengas, aprovecha sus funciones y crea mejores fotografías. ¿Has utilizado la función del ISO invariante? ¿Qué piensas de eso? Coméntame.